esperando que estén disfrutando nuestra compañía. Seguimos ahora con otros invitados. En esta oportunidad bajamos al Puerto de la Cruz, desde aquí, desde nuestros estudios de Radio Realejos, para saludar a la invitada. Ella se llama Sandra Rodríguez, en su día fue alcaldesa del municipio de Puerto de la Cruz y hoy pues se encuentra en el grupo de Coalición Canaria como oposición en esa corporación municipal de la ciudad turística. Sandra, bienvenida, ¿qué tal estamos? Muy buena. Bien hallada, muy bien. Ustedes espero que también. Pues sí, aquí disfrutando de este día, compartiendo con los amigos oyentes pues todas las noticias, y hoy pues hemos querido que el Puerto de la Cruz también esté representado a través de Coalición Canaria, que nos ha remitido una nota de prensa hasta nuestra redacción y que dice que Coalición Canaria de Puerto de la Cruz denuncia que el alcalde cambia 30 millones de la carretera del Botánico por parche de asfalto. Y nos gustaría un poco que lo explicara a los amigos oyentes, Sandra. Desde el mandato pasado, tanto la Corporación Insular, Coalición Canaria y Partido Socialista, que gobernaba con Coalición Canaria, siendo presidente Carlos Alonso, y el equipo de gobierno en el Ayuntamiento del Puerto, Coalición Canaria y Partido Popular, comenzamos a trabajar para incluir, para firmar dentro del convenio de carreteras con el Cabildo una intervención muy importante para nuestra ciudad, que vendría a mejorar la imagen, sobre todo los accesos al puerto por la carretera del Botánico. Estamos hablando de una intervención que va por que actuaría en toda la carretera del Botánico, lo que nosotros llamamos el Pulpo, la carretera de las Arenas, vamos, la TF 312, y estamos hablando de más de 30 millones. En este mandato, ese convenio ha quedado aparcado. Es más, tenemos conocimiento y sabemos que el 18 de mayo del 2020, el Cabildo remite el texto del convenio, el área de carreteras del Cabildo remite el texto del convenio al Ayuntamiento del Puerto, y están esperando una respuesta. La Corporación Insular está esperando una respuesta sobre este convenio para poder iniciar todos los trámites o continuar con todos los trámites pertinentes y llevar a cabo la ejecución de este proyecto tan ambicioso y tan necesario para nuestra ciudad. A la vista de ese silencio, ¿no?, y de esa inacción del alcalde y de su equipo de gobierno, el Cabildo ha optado, ante la situación en la que se encuentra una carretera insular y de responsabilidad insular como es la carretera del Botánico, pues proceder a mejorar la capa de rodadura, de la vía de rodadura de esta carretera, de la carretera del Botánico, y procediendo a una inversión de €500,000. Y claro, a nosotros lo que nos preocupa, que ya pasó con la intervención prevista en la carretera del Este, la entrada por Martianes, por el túnel de Martianes, donde en el mandato pasado habíamos comenzado a trabajar junto con el Cabildo en una solución bastante más amplia de lo que se ha hecho en estos momentos, es decir, una intervención en el túnel, en la zona del paseo, que ha quedado después de aquella obra que se hizo para tenerla iluminada, iluminar el túnel, proceder a resolver los problemas de filtraciones que tiene esa infraestructura, y al mismo tiempo la canalización de las aguas de lluvia, sobre todo porque, como sabrás, cada vez que llueve, la carretera del Este, el acceso al puerto, por el acceso y la salida del puerto por Martianes, se cierra porque el agua de lluvia provoca que la vía sea intransitable, ¿no? Y sin embargo, pues también Sí, se porque hay renunció a este una, proyecto. hay, Sandra, digamos, una cascada, por decirlo de alguna manera, del agua que cae allí y que no se canaliza, y invade Exacto. toda la carretera, ¿no? Efectivamente, y por eso desde el mandato pasado se comenzó a trabajar, había una solución puesta en la mesa que el Consejo Insular de Aguas rechazó, una solución técnica, y se tenía que continuar trabajando en la misma. Y nuestra sorpresa es que el Cabildo procede a asfaltar el interior del túnel
se deja aparcado esa solución de acceso por Martianes, que incluye también toda esa intervención integral en la playa de Martianes y la importancia que tiene para los portuenses y el sector turístico que esa playa se regenere, tanto la parte de mar como la parte de tierra, esa intervención integral como te planteo, y en el pleno pasado, en el pleno del mes de marzo, se nos comunique que en lo que se está trabajando, se rechaza una propuesta de Coalición Canaria para para continuar trabajando en este proyecto que dé una solución definitiva y global al acceso por Martianes, y lo que se nos traslada es que se está trabajando en una solución provisional. A nosotros lo que nos preocupa es que esta sea la tónica habitual del señor alcalde y de su equipo de gobierno, de dejar aparcados los grandes proyectos necesarios para nuestra ciudad y que sean sustituidos por soluciones provisionales, o lo más triste, por ninguna solución. Y en este caso, en el caso de la TF 312, estamos hablando de que el Cabildo se ha visto en la obligación de llevar a cabo esta acción de asfaltado de la capa de rodadura de la carretera del Botánico, porque el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, el gobierno municipal, el señor alcalde Marco González Meza, no ha dado una respuesta a ese texto que ha remitido y que está a la espera de ser aprobado por ambas administraciones, firmar y comenzar a trabajar para que de una vez por todas se continúe en la mejora de nuestra ciudad. Hay otros temas también que me gustaría hacerle la pregunta. Parque San Francisco, que es otro de los temas que ha estado ahí sobre la mesa. Pasa más o menos lo mismo. Nos está pasando exactamente, recordás al principio de este mandato, que cuando llega el Partido Socialista al Cabildo y el Partido Socialista al Ayuntamiento del Puerto, comienzan a frenar todas y cada una de aquellas inversiones previstas y que tanto costó y recuperar y que se sentaran las bases y se tuviera la ficha financiera para invertir en el Puerto de la Cruz. Con Carlos Alonso teníamos cerrado proyectos tan importantes como el de la piscina, el Centro Insular de Deportes Acuáticos, que recordarás que a principios de este mandato se cuestionó por parte del actual presidente del Cabildo, que dijo que era una obra faraónica y que había que ajustar el proyecto a algo más pequeño porque los portuenses no se merecían esa inversión. Sin embargo, la presión de Coalición Canaria, la presión ciudadana, provocó que motivó y conseguimos que se continuara con lo ya iniciado, y de hecho a día de hoy sabemos y vemos cómo la obra de la piscina pues está y va avanzando poco a poco al ritmo que corresponde en base también a las situaciones que se encuentran en la obra en sí. Y por otro lado, con respecto al Parque San Francisco está pasando lo mismo. Nosotros somos conscientes que es un proyecto muy ambicioso, que es un proyecto además en el que cerramos filas todas las formaciones políticas, porque las plataformas culturales plantearon desde un principio la necesidad de contar con infraestructuras culturales. Una de ellas es el tan ansiado auditorio en el antiguo Parque San Francisco, donde además hay una emoción y un sentimiento de todos los portuenses de ese lugar en cuanto a la pertenencia y a su uso, no solo para actividades culturales, que recordarás que ahí se celebraban bastantes eventos de todo tipo, desde el Festival de la Canción del Atlántico hasta, bueno, actividades de mueca llegaron a celebrarse, conciertos, pero también sabes que es un lugar en el que se venía desarrollando y se llevaban a cabo pues las actividades de las fiestas de julio, de los propios carnavales. De ahí el que se comenzara a trabajar en un proyecto, insisto, bastante ambicioso, que lo que se tiene es un anteproyecto ahora mismo en el que lo que habría que continuar es avanzando para que se ejecutara, que es singular y único. Yo creo que en toda Canarias, que permitiría tener un espacio cultural señero y un espacio cultural que podría ser muy atractivo a la hora de desarrollar y ejecutar actividades culturales. ¿Qué pasa? Que es cierto que se incrementa a 17 millones, estamos hablando que de 12 millones pasa a 17 millones porque hay que hacer un ajuste en cuanto al proyecto, porque la Comisión de Patrimonio del Cabildo exige una serie de actuaciones para proteger el entorno histórico que rodea ese espacio,
Y la diferencia de forma de trabajar y de ejecutar es que mientras en el mandato pasado, con Carlos Alonso a la cabeza y con Coalición Canaria gobernando en el ayuntamiento, se buscaron las soluciones y se tenía claro de dónde iban a salir esos 5 millones de incremento de presupuesto. Con este gobierno, con el gobierno del Partido Socialista, con Pedro Martín y Marcos González en el ayuntamiento, lo que se hace es tirar la toalla y no buscar una solución, sino volver a decir lo mismo. Es un proyecto excesivo, se le está poniendo pegas, los informes técnicos no dicen que no sea viable su ejecución, todo lo contrario, dice que lo que hay que adoptar aquellas medidas de seguridad a la hora de ejecutar una obra de estas dimensiones para no afectar al entorno de esa parcela de actuación. Y sin embargo lo que se hace es tirar la toalla y desechar un proyecto que yo creo que nos merecemos los portuenses, que demandamos los portuenses, donde hasta el día de hoy, hasta que entró a gobernar Marcos González con el Partido Socialista, pues todas las formaciones políticas habíamos cerrado filas y habíamos trabajado para que saliera adelante. Lamentablemente podemos decir que es lo que está pasando con todos y cada uno de los grandes proyectos que habían avanzado en el mandato pasado para hacer de Puerto de la Cruz, bueno, pues lo que debe de ser el motor del norte de la isla de Tenerife, en ese equilibrio tan necesario de esta tierra, de esta isla, en el que el norte y el sur tienen que pasar por un equilibrio exquisito para que el desarrollo y el bienestar de toda la isla sea el mismo, ¿no? Le pregunto también a Coalición Canaria, que se encuentra junto al Partido Popular en la oposición, en la actualidad, en un equipo de gobierno donde están ahora mismo cogobernando el Partido Socialista, que lleva la alcaldía, y Asamblea Ciudadana Portuense. Según ustedes, ¿algo habrá hecho bien en este mandato la actual corporación municipal? Pregunto, según ustedes. Lo que han hecho bien, pero tarde, con retraso, yo creo que además retraso intencionado, es continuar con aquellos proyectos que ya venían establecidos y prefijados del mandato pasado. Lo que han hecho es dilatarlos en su ejecución. Por ejemplo, te estoy hablando de los asfaltados. Ahora mismo se están ejecutando asfaltados que podían haber estado ejecutados perfectamente el año pasado o el anterior, y se está trabajando en una nueva remesa de vías para asfaltar en el municipio. Es decir, que a estas alturas el puerto prácticamente podría estar asfaltado y sin embargo no se ha ejecutado por falta de gestión y de celeridad en resolver los problemas de los ciudadanos. Estamos hablando de un gobierno que no tiene excusas para tener el puerto tan abandonado como está, porque hay recursos. Se han encontrado un ayuntamiento saneado, se han encontrado un ayuntamiento en el que por fin se ha podido recuperar puestos de trabajo. Me explico. Hasta el 2017 que salimos, el 1 de agosto de 2017 que salimos del plan de agosto, del plan de ajuste, no podíamos recuperar aquellas plazas que por ley teníamos que amortizar. A día de hoy se han ido recuperando hasta el punto de que pueden tener entre 15 personas, 15 empleados públicos más. Esto significa que estamos hablando de un gobierno donde se está centrando la gestión en el día a día y en aquello que da la foto fácil, el protagonismo al alcalde y a los concejales de los que se rodea cuando salen estas fotografías. Estamos hablando de un gobierno que es capaz de gestionar al 100% el presupuesto del área de cultura o de fiestas, pero no ejecuta ni al 70% el presupuesto de servicios sociales, estando en la situación en la que estamos. No lo ejecutaron ni en el 2021 ni en el 2020, a pesar de la situación de crisis económica tan grave que se está viviendo en nuestra ciudad. Estamos ante un gobierno que ejecuta el 100% del presupuesto de fiestas para eventos y fiestas diversas, que ojo, no digo que no se tenga que ejecutar. Digo que si este presupuesto se ejecuta, hay que ejecutar también el presupuesto de mantenimiento, de mejora, de limpieza, de acondicionamiento de parques infantiles, de acondicionamiento de aceras, de mejora de vías, pero para eso hay que priorizar. Para eso hay que marcar directrices y no puede ser que se bloquee una unidad de contratación siempre por el mismo tipo de contratos. Es decir, esos contratos que lo que hacen, como decía antes, es darle esa foto fácil al alcalde, ¿no? De poder estar en un evento u otro olvidándose de lo más importante, ¿no? Y dejar a un lado, por ejemplo, contratos tan importantes que tendrían que estar resueltos como el de limpieza de edificios, de instalaciones municipales, o el de la propia limpieza y recogida domiciliaria de basura, que son contratos que están vencidos, que se dejaron los pliegos de condiciones y que lo que había que hacer era continuar
si hay que hacer algún ajuste, se hace, pero no puede ser que 3 años después sigan sin salir esos concursos, con la importancia que eso significa para la mejora de la prestación de los servicios. Por lo tanto, si a eso le añadimos que se dejaron en las arcas municipales 29 millones de euros, no hay excusa para que el puerto esté en la situación en la que está en estos momentos. Bueno, pues vamos entrando en la recta final de este diálogo. No sé si queda algo más que quisiera profundizar. Coalición Canaria, a través de la portavoz, la número 1, Sandra Rodríguez. Bueno, me llama poderosamente la atención que el pleno del lunes, el 1 de marzo, el ordinario del mes de marzo, se suponía que se tenía que haber discutido en el pleno de febrero, no pasó en el de febrero, tampoco parece que vaya a pasar en el de marzo, que es la famosa modificación del crédito complementaria al presupuesto, donde de alguna manera se pretendía planificar, o se debe de planificar, las inversiones y actuaciones pues significativas y singulares en el ejercicio 2020 para la ciudad. Estamos hablando de invertir en instalaciones deportivas, de invertir en vías nuevas, en aceras nuevas, en plazas, en parques infantiles, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas, o mejorar los presupuestos para la rehabilitación de viviendas o para poner en marcha un plan de empleo. Pues a día de hoy no solo no está en el orden del día, ni se nos ha transmitido que se pretenda llevar. Por lo tanto, ya se ha perdido el mes de marzo. Estamos hablando que quizás se pueda llevar en el mes de abril. Eso significaría que con muy buena predisposición y que si todas las cosas van bien, pues que ya para junio podría comenzar a ejecutarse este presupuesto, con lo que eso significa de pérdida de tiempo, con lo que eso significa de no poder dar respuesta a las soluciones de los portuenses, que además no se merecen que se les siga dando pues la espalda y no se les escuche a la hora de las demandas vecinales en cuanto al estado de nuestra ciudad. Nos llama mucho la atención porque eso significa, es una nota más o un ejemplo más de la ineficacia y de la falta de prioridad de lo verdaderamente importante para nuestra ciudad. Date cuenta de que una vez saneado el ayuntamiento, como se consiguió en el mandato pasado, además 5 años antes conseguimos salir del plan de ajuste, este mandato era el mandato de la planificación, era el mandato de fijar y de sentar las bases en cuanto a todo aquello en lo que hay que avanzar para mejorar nuestra ciudad, para conseguir relanzar el puerto de la Cruz, y sin embargo no se ha hecho. Es que ni siquiera se aprovechó para que aquellos concejales responsables de la planificación urbanística o de la planificación de los servicios en el 2020 estuvieran trabajando en ese sentido, mientras estábamos todos pues paralizados. Se podía haber trabajado porque, entre otras cosas, a los concejales del grupo de gobierno no se les aplicó ERTE, así que se tenía que haber trabajado en esta línea y no solo no se hizo en el 2020 y tampoco se hizo en el 2021. Es triste, pero bueno, este mandato se nos va sin ver cambios fundamentales, sin siquiera ver cómo aquellos proyectos del mandato pasado que se podían haber comenzado a ejecutar en han quedado en el olvido y lamentablemente pueden incluso estar tocados de que no puedan salir. Por ejemplo, te estoy hablando de que se ha dejado caducar el diagnóstico de impacto ambiental del puerto de la Cruz, del proyecto del muelle, o se ha caducado también el diagnóstico de impacto ambiental del proyecto de inversión en Playa de Martianes, con lo que eso significa de tener que volver a tramitar todo lo que corresponde para conseguir tener un diagnóstico positivo para infraestructuras tan importantes como estas, y lo que eso va a suponer de ralentizar esos proyectos, los que se habían puesto muchísimas esperanzas por todos para nuestra ciudad. Pues aquí lo dejamos. Otro día seguiremos hablando del municipio de Puerto de la Cruz, dándole las gracias a la exalcaldesa y en la actualidad concejal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento portuense desde la oposición. Sandra Rodríguez, muchísimas gracias y ya estaremos pendientes en los próximos días de cómo va a ir evolucionando pues todas estas noticias. Si no hay nada más, muchísimas gracias y no se me olvide que de la madrugada del
el sábado, lo estoy recordando en toda la programación, hacia el domingo, pues tendremos que adelantar nuestro reloj ya en 60 minutos. Ya estaremos un poquito más por las tardes con más claridad. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes. Hombre, quedan muchas más cosas en el tintero, que las hemos hablado en otra ocasión, pero si quieres las podemos volver a hablar más adelante otro día, como es el dar la espalda, no tomar soluciones de política económica para que los portugueses no tengan que soportar tan duramente esta crisis económica en estos momentos. Será en otra próxima entrevista. Muchísima suerte. Gracias. Muchas gracias. Gracias. El hilo directo con Sandra Rodríguez desde el municipio de Puerto de la Cruz. Vamos mirando el reloj en este programa del día de hoy y vamos a seguir ahora con otros temas de la actualidad. Aquí, como siempre les digo, en su radio favorita, la FM 107.9 y en este programa de Magazine Norte y también a través de nuestras redes sociales y en el canal de YouTube.